orador. Bueno, ahora me toca hacer lo mismo, el mismo error otra vez, así que les presentaré al profesor Andrew Bloomberg. Como podrán ver, también es bastante joven. De hecho, es profesor en la Universidad de Texas, en Austin, pero en el último año ha estado en IMA, igual que Mike, y también ha viajado por el mundo. En el Centro Principal para Análisis Topológico de Datos, el centro principal es en Stanford, entonces él ha estado en contacto con Gunnar Carlson y su grupo en Stanford durante... Bueno, acaba de volar él desde San Francisco. Él estudió su doctorado en la Universidad de Chicago, trabajando bajo la supervisión de Peter May. Peter May es uno de estos topólogos algebraicos clásicos. Incluso cuando yo era estudiante de maestría en Inglaterra, bueno, Peter May ya era bastante conocido, entonces Andrew obtuvo su doctorado de Peter May en Chicago en el año 2005. Entonces también es bastante joven. Se define como un topólogo algebraico, entonces si vieron su CV cortito, dice que principalmente trabaja en teoría homotópica y álgebra topológico. Bueno, se define como topólogo algebraico, pero cuando hablas con él, y lo he estado haciendo desde noviembre del año pasado, verás que está interesado en varias aplicaciones que tienen que ver con análisis de datos. Así que para mí es un placer presentar a Andrew Bloomberg en este panel. Gracias por la presentación y la oportunidad de hablar, pero me tomaré un minuto para cambiar las diapositivas. Bueno, quisiera retomar donde Mike terminó de hablar y hablarles un poquito sobre cómo integrar metodología estadística a la práctica del análisis de datos topológicos. Y bueno, les voy a dar un resumen general. En los últimos 5 años este es un campo interesante, entonces les voy a dar un poco de información adicional. Se lo comenzaron topólogos algebraicos que no sabían de estadística ni de ciencia de la computación, entonces se han permeado muchas ideas de estas dos disciplinas. Hablaré de los últimos 5 o 6 años, de la serie de ideas estadísticas que nos han llegado. Algo de esto será matemático, pero la mayor parte de esto deberá tener un eslogan o una lección que podrán llevar a casa sobre cómo usar análisis de datos topológicos y algunos de los retos que esto presenta. Entonces, la integración de estadística es esencial para usar análisis topológico de datos para hacer algo, porque nos da formas de entender qué significan los resultados. Así que les daré algunas imágenes para mostrarles a qué me refiero con esto. También les da metodología para hacer frente al ruido, porque con cualquier información que recibes habrá ruido, habrá y no sabrás a veces de dónde viene. Y uno de los problemas es que el análisis topológico de datos nos da mejores características de hacer una regresión, un PCA, tienes mejores descripciones al respecto, pero el costo es que, bueno, como dice Mike, es que hay increíbles algoritmos para hacer esto de manera eficiente, eh, pero cuando tienes grandes cantidades de datos es difícil, pero al hacer un resampling o una toma distinta de muestras, pues puede ser útil. Entonces, sobre todo si estamos hablando de Big Data. Entonces, Mike les dijo que comienzas con tus datos
que yo pensaré como una serie de puntos, de distancias entre puntos. Entonces, estos están en un espacio euclidiano, entonces son un vector de números y a partir de eso, a través de este proceso de inflar estas pelotas, generas una serie de espacios topológicos y a partir de esos espacios generas un código de barras. Entonces, ¿qué hace este código de barras? Y déjenme mostrarles algunos espacios. Estos son una versión de las imágenes. Eh, bueno, son estos dos círculos y conforme los inflas hay un ruido de cuando se juntan los puntos y luego son dos barras en el código de barras que nos dice que hay dos círculos en esta figura y esto es bastante sencillo y cuando lo ves entiendes lo que dice. Pero imagínense que su imagen es así. Esta imagen tenemos un círculo grande y denso y otro pequeño de distinta densidad y lo que ven como consecuencia es que hay dos barras largas, pero una de ellas es mucho más corta que la otra y solo vive un corto periodo de tiempo. Y algo a notar de esta imagen que debe ser alarmante si lo piensas es que del lado izquierdo, no los conté, pero creo que tal vez haya 200 puntos más o menos. Del lado derecho hay 5. Y esto es malo, porque esto les está diciendo que 5 puntos bien colocados tienen tanto peso en esta imagen como esos 200 puntos. Y esos 5 puntos pueden ser ruido. Entonces esto es indicativo del tipo de problemas de robustez que tienen estos sistemas. Y este quizá sea un tema más interesante. Les estamos mostrando, Mike y yo, imágenes que surgen de donas y de tazas de café, pero si tomaras tus datos y hicieras esto, no verías una imagen de esta naturaleza, sino una como esta otra. Si tuvieras suerte, tal vez tendrías 300 barras. ¿Y qué significa esto? A veces, bueno, significa que hay huecos, pero entonces hay que reflexionar sobre lo que dice esto. Uno, que tu serie de datos, esto sobre geometría, pero tal vez tu serie de datos no viene de algo que te permite saber cuál es la geometría, digamos, geometría sobre ingresos en Bronx, en Nueva York, y hago un análisis topológico, voy a tener un código de barras, pero no voy a saber qué significa geometría de ingresos y tal vez no sabes, ¿no? Los datos, como Mike y yo les hemos dicho, tiene distintas escalas y distintas características y tienes que pensar cómo integrarlas a tu representación. El resultado de esto podría ser más útil como una firma que como algo que podría simplemente apuntar a un hueco en el objeto y finalmente incluso en el caso de corrupción maliciosa puede cambiar el resultado si no eres cuidadoso. Entonces quisiera refinar este pipeline o esta serie de datos para incorporar la estadística y la forma en que lo haces es pensando de dónde vienen los puntos y los puntos surgieron de un muestreo de un espacio métrico y es decir, tengo un espacio, tengo distancia entre los puntos y tengo un procedimiento computacional para tomar muestreos. Y esto quizás sea porque puedo tomar nuevos datos o porque tengo una serie de datos bastante amplio y puedo tomar pequeñas submuestras. Y el pipeline refinado es que comencé con un espacio métrico refinado, tomo un espacio, una métrica, hago una filtración topológica y genero mi código de barro. Y esto me lleva a pensar en distribuciones de muestras en un código de barras. Ese es el objeto que estás estudiando. Entonces, para hacer sentido de esto, bueno, no voy a pelearme con la computadora aquí, pero para hacer sentido de esto hay que pensar en la estructura del espacio del código de barras. Y algo que lo mueve es que estas barras tienen estructuras, tienen una distancia. Y esta distancia, bueno, esta es la fórmula, pero si les digo, la forma en que funciona la distancia es que quiero pensar en dos códigos de barras. Hago veo las discrepancias entre ellos y tomo lo peor de la barra que no estaba en el match y tomo el peor resultado de todos y de todos los matchings. Así que los sobrepongo y veo las diferencias. Entonces hay otras métricas, pero lo que esto significa básicamente es que si es X
epsilon, hay una discrepancia de epsilon en en las barras. Entonces tienes que preguntarte qué tipo de espacio métrico es este. Y lo bueno es que este es un espacio en el que se puede hacer teoría de la probabilidad. Y esto es el trabajo de Mileiko, Mukherjee y Harrer, pero este es un espacio métrico bonito, es un espacio polaco, por si saben qué significa eso. Pero bueno, es un espacio curvo. Les diré, en el espacio de código de barra no hay puntos o distancias cortas, entonces un espacio positivamente curvo es la Tierra. Entonces, el punto más corto entre dos antípodas, hay varias formas de llegar así, ¿no? ¿Por qué nos importa? Bueno, porque la primera pregunta que podrías preguntarte estadísticamente es ¿qué es un resumen? ¿Cuál es el resumen de una colección de códigos de barras? Algo así. ¿Cuál es la media? Entonces, hay un problema que es porque este espacio métrico es positivamente curvo, no puedes definir centroides o promedios de forma. eh, bueno, Turner y Maleico y Mukherjee y Hara han hablado de los froshemianos, pero en la práctica son difíciles de computar y tienen propiedades poco sorprendentes. Algo más que podrías hacer, y esto sería lo que hace la gente en práctica, es encontrar una manera, bueno, te tomaste la molestia de convertir los datos en una imagen de barras y proyectarlo, bueno, de vuelta a R, donde sabemos cómo hacer estadísticas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tienes que tener un mapa, bueno, tienes distribución de códigos de barras, produces una distribución en R y puedes hacer estadísticas. Entonces, hay una serie de mapas de R, puedes tomar puedes medir ambas barras y podrías inventarte unos otros, docenas de ellos en la parte más aburrida de esta charla, pero hay otra aproximación más estructurada hecha por Butnek que habla de insertarlo en un espacio de función. Pero bueno, no hablaré de eso. Acá ya tengo una forma de tener estadísticas robustas porque tengo los datos, puedo hacer muestreos, distribución en barras, lo empujo hacia R y tomo una estadística robusta como la media, y esa es una estadística de la distribución del código de barra, y esa es una imagen en general de cómo va a funcionar la práctica estadística. Entonces, lo que esto sugiere es que la invariante es la distribución que obtienes de esto a partir de una toma de muestras fija. Pero no puedes saber todas las muestras. Eso se puede aproximar en la práctica tomando varias y formando la distribución empírica. Es eficiente en el sentido de que si tu serie de datos, bueno, el ejemplo que Mike presentó de las estadísticas de imágenes naturales es bastante bueno. Había 1 millón de puntos en eso. Alguien se tomó mucho tiempo tomando fotos de las ciudades de Holanda y de la campiña de Holanda. Y bueno, a través de sistemas de filtración se usaron 5.000 puntos y a partir de allí se hicieron cosas para reducir más los puntos para que fuera rastreable computacionalmente. Entonces, en lugar de pensar en los mejores 5.000 puntos, si tienes una serie de datos muy grandes, puedes pensar en aproximaciones a los conjuntos de tamaño 300 o 500 o cualquier tamaño en el que puedes usar eh, tus tus programas y es paralelizable. También es robusto ante el ruido porque las características de poca densidad no aparecen en estos muestros, entonces se pueden descontar y se pueden decir cosas muy precisas al respecto de ellas y en un sentido muy formal. Esto es estable a los cambios de distribución en el espacio de mediciones métricas subyacente. Entonces el punto de eficiencia es algo que vale la pena hacer. Y es un, digamos, esqueleto o un secreto oscuro. Uno de los problemas con esto es que si tenemos una serie de datos bastante grande y pensamos en el procedimiento que hablaba Mike de inflar las pelotas al final, cuando el radio es bastante grande, todos los puntos van a estar conectados. Desde un punto de vista topológico es aburrido, es desde un punto de vista computacional es un desastre porque tienes una posibilidad para cada par de puntos y un triángulo para cada
tres puntos y dos al final, de hecho, en las que tienes que preocuparte en tu representación discreta de este objeto geométrico y eso es malo. Lo que eso significa es que hay una dependencia exponencial si no eliges tu escala de características cuidadosamente. Entonces, la gente ha hecho mucho trabajo en los métodos de aproximación, es bastante bueno, pero mucho de eso depende del rango de escala y no saben cómo aplican. Bueno, una de las perspectivas que les menciono es que esta perspectiva de la invariabilidad distributiva es que para atender grandes cantidades de datos se tienen que ver las distribuciones de análisis de datos pequeños que se pueden entender y conjuntarlos porque es fácil de computar. Esto es necesario para aplicaciones potenciales. Una vez que has hecho esto, permítanme decirles un poco más sobre las estadísticas, más allá de las medias y medianas. Algo que podrían querer hacer es hacer prueba de hipótesis o encontrar intervalos de confiabilidad. Por ejemplo, pues hacer alguna prueba y ver si los datos funcionan. Hacer esto en los códigos de barras, bueno, esto es algo que si haces esto en los espacios de los códigos de barra es difícil especificar a qué te refieres con una hipótesis de Mel topológica. Esto no tiene que ver con análisis topológico, es un problema de Big Data que a veces las estructuras de datos son muy grandes y no se pueden tener modelos informados sobre cuáles son las posibles alternativas o posibles estructuras para elegir entre ellas. Entonces, particularmente es malo para el espacio de análisis topológico. E incluso la primera pregunta que te preguntas como matemático es, digamos que tomo ruido al azar en una caja. ¿Cuáles son las fórmulas para lo que veo en la longitud de las barras? ¿Lo puedo contestar así tódicamente? La respuesta es no. Entonces, para quienes son matemáticos aquí, hay trabajo muy interesante por hacer, a pesar de que hay muy buen trabajo hecho a nivel fijo por Euler y Lebrowski, McHale y Weinberg. Pero lo que sí puedes especificar es hipótesis a partir de un procedimiento de muestreo. Y para los intervalos de confianza la cosa es más fácil. Hay buenos fundamentos teóricos que nos dicen que si tomamos suficientes muestras se puede tener con confianza que sin importar que vas a determinar la estructura subyacente sin importar cuál sea. Pero una cosa más fácil es proyectar esto a R, a Rn, tomas un vector de números de la distribución de tu código de barra y ahora es más fácil especificar una hipótesis, puedes tomar una serie de, bueno, las asintónicas te dan fórmulas. Y el mensaje que puedes sacar de estas diapositivas es que el universo bueno, hay cosas que son más difíciles porque es difícil entender lo que ocurre en el espacio del código de barra, pero el universo de procedimientos estadísticos tradicionales sirve para sacar inferencias a partir de estos datos. Estoy ya llegando al final y algo que quisiera mencionar brevemente, que no les he mencionado, y esto es algo que deben tomar quienes saben de esto, es que se ha hecho mucho trabajo sobre la característica de Euler, de Euler. Bueno, esto es una característica que nos lleva a Euler o tal vez antes, y la idea es que si tienes un complejo simplicial, puedes sumar los vértices, las caras, y se puede llevar a las características homológicas y esto es más robusto que la homología en sí. Esto es más fácil de computar que la homología. Y aquí el fundamento teórico es mucho más atractivo y Euler y Taylor han hecho interesante trabajo en lo que sucede si ves campos gaussianos al azar y ves sus características eulerianas, digamos, tienes un plano y tomas características gablerianas. Bueno, algo más de lo que se puede hablar es que Turner y Macker, bueno, si hay un problema entre comparar dientes, digamos. Entonces, los arqueólogos tienen dientes que son superficies de dos dimensiones y piensan en las distancias entre los distintos dientes para entender espacios. Pero una forma buena de hacer eso es tomar capas y tomar las características eulerianas y ver los vectores. Y ese es
una no variante topológica del diente, y Tucker y Mukherjee han hecho trabajo sobre cómo usar esto para sacar clústeres o conjuntos de estos dientes como agregados del estudio topológico. Déjenme hablar sobre algunas preguntas sobresalientes. Una de las lecciones es que pueden hacer estadísticas a partir de estos espacios de invariabilidad topológica, aunque puede llegar a ser más difíciles a veces, pero una pregunta para el futuro es, y eso es particularmente relevante para esta conferencia, es que nadie ha hecho esto en series de datos muy amplios. Entonces todavía no sabemos la ciencia cierta, y creo que hay muchos que quieren hacerlo, mucho interés, pero no queda claro de cómo resultará y cómo se verá. Entonces háganlo. Hay un ejemplo, hay una excepción. Hay una versión de estas herramientas que se llama Mapper, que ha sido aplicado a series de datos bastante grandes, y habrá, bueno, en contraste a esto, menos fórmulas y más imágenes, y hablaré también de lo de la aplicación de básquetbol y también para cáncer de mama. Hay otros temas interesantes y preguntas interesantes. A veces tus muestras te llegan, pero a veces puedes elegir de dónde vas a sacar nuevas muestras. Es particularmente relevante si tienes varios datos demográficos y puedes elegir dónde lo vas a sacar a partir de lo que ves, y no sabemos mucho sobre muestreo dirigido. Y este es un punto que mencioné más temprano, que la intuición que puede tener la gente sobre esto tiene que ver con, bueno, estoy tomando de una muestra que está que es, digamos, fácil de mostrar, o como una taza de café. Matemáticamente es un modelo privilegiado. En tu vida no son los datos que aparecen, las imágenes naturales tienen esa estructura porque representan el mundo, pero si piensas, si tu espacio métrico es expresión genómica, entonces tienes un vector de niveles de expresión proteicas de un tumor y ves una métrica sobre esto, y les hablaré de un análisis de datos esta tarde sobre eso. Bueno, en este caso no esperas que esa métrica tenga estructura geométrica, digamos, lineal o fácil de analizar. Entonces nos tenemos que preguntar hasta qué punto es correcto, y hay bastante trabajo que se ha hecho sobre hasta qué punto se puede hacer esto. Y bueno, esto ya se me fue bastante rápido, pero mi sugerencia de esta charla sobre cómo atender los resúmenes computacionales, tomé los códigos de barros. Me gustaría algún tipo de resumen topológico, y mi sugerencia es conviértelo en números y sacan el promedio o la mediana. Que de cierta manera no es satisfactorio, y creo que hay oportunidades para hacer eh, mayores trabajos para entender más la perspectiva topológica, que lo que se podría hacer para resumir las distribuciones de datos de este tipo, y me parece que eso es todo. Supongo, y es solo una suposición, es que para la mayor parte de ustedes esto debe sonar demasiado teórico, quizá. Saben, normalmente es aquí cuando una parte de las matemáticas puras comenzó a aplicarse, y me parece que esto es típico de lo que está sucediendo. Pero déjenme decirles un par de cosas antes que nada. Hoy a las 4 en punto, Andrew va a presentar agrupaciones reales de lo que han presentado. Y lo segundo es que para los más escépticos al respecto de esta metodología, es que para ahora los fundadores de esta metodología, el profesor Gunnar Carlson y demás, ya han fundado una empresa. Esta empresa se llama Jasdi, que se puede encontrar en internet. Ellos están vendiendo la metodología a particulares. Entonces, bueno, para las personas escépticas que por el momento podrían pensar que esto suena un tanto real, resulta ser que esto ya se ha vendido como metodología. Son
par de cosas que quería decir sobre las aplicaciones reales. En cuanto a lo que Mike y Andrew han dicho, y ahora es momento de presentar al profesor Ángel.